Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con uno de los temas de estadística distributiva llamado la distribución de frecuencias. Y en este tema vamos a ver cómo poder hacer la primera creación de agrupación de información por medio de eh, esta forma de organizar los datos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, vamos a ver qué es la distribución de frecuencias y vamos a ver las para variables discretas y variables continuas. En el caso de las variables continuas, vamos a tener que crear o trabajar con unos conceptos de límite real, límite indicado, intervalo de clase y punto medio, que también ahora vamos a ver de qué se trata. Y por último, vamos a ver la representación gráfica de estas distribuciones de frecuencia. Muy bien. Eh, ¿Qué es entonces la distribución de frecuencia? Bueno, es la clasificación de variables continuas, cuantitativas, ya sean continuas o discretas, que forman un instrumento de gran utilidad para el trabajo estadístico, ya que es un arreglo de los datos cuando las variables son categóricas y muestra en cada uno el número de elementos que contiene, contabilizando las veces que aparece el rubro que estamos considerando, y eso hacemos referencia cuando hablamos de frecuencia, ¿verdad? El número de apariciones de un elemento dado o el número de elementos que están dentro de un rango, según sea una variable continua, o apariciones de elementos si son de variables discretas. En el análisis e interpretación de los datos estadísticos de esas variables discretas o continuas es importante eh, contar con elementos descriptivos dentro de esta distribución de frecuencia que permitan eh, revisar la forma o distribución que tienen esos datos, cuál es la posición de la distribución, en qué valor se van a concentrar los datos y qué tan variables son esos datos. De esta forma se puede obtener fácilmente cuando es que un conjunto estudiado de pocos datos eh, perdón, de esta información se puede obtener cuando ya tenemos la distribución de frecuencias. De esta información se puede obtener cuando el conjunto estudiado de datos tiene pocos datos, están ordenados de acuerdo con la magnitud eh, y por medio de un simple examen visual nosotros podríamos determinar cierta relación de los datos. Pero cuando los datos son muy extensos, eh, eso no es suficiente. Es difícil apreciar irregularidades y realizar análisis para sacar conclusiones, ¿verdad? Para lo que, para todo ello, entonces se acude a una distribución de frecuencias. Si los datos fueran pocos, nosotros podríamos sacar relaciones. Imagínense un grupo de 5 datos o de 10 datos donde visualmente usted los podría eh, ver todos, usted fácilmente podría llegar a sacar ciertas conclusiones, hacer relaciones entre ellos, ordenarlos y ver qué datos se repiten, etcétera. Pero si el número de datos es mucho más extenso, ya eso no se puede realizar. Y en el ámbito laboral, lo que realmente tenemos es que en la mayoría de los casos vamos a tener siempre más de 10 datos, ¿verdad? Eh, y todavía
en la coyuntura que nos atañe en este momento en el tiempo, todavía eso es más, y hacia futuro lo que va a ser todavía es más, a crecer todavía más. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, porque en el ámbito laboral, el tema de los datos está cobrando gran relevancia. Muchas empresas están trabajando cada vez más, incorporando el conocimiento que se genera a través de ellos para la toma de decisiones. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a ver es cómo las distribuciones de frecuencia nos van a servir para poder ordenar los datos y darles un sentido de acuerdo a lo que nosotros ocupamos para que poder interpretar y transmitir de forma adecuada un mensaje. Esto va a permitir ayudar a la toma de decisiones y hay cuatro conceptos sobre los que nosotros vamos a trabajar. La frecuencia absoluta, que es simplemente la suma de las veces que aparece un mismo dato. em, la frecuencia relativa, que va a ser la participación porcentual de ese dato dentro del total. em, la distribución menos D, que es la frecuencia acumulada, em, empezando de arriba hacia abajo. Se empieza con la primera clase y la distribución más D, em, de la frecuencia acumulada que se suma de abajo hacia arriba. Se empieza con la última clase. Hay diferentes formas de hacer lo mismo que ahí con los ejercicios lo vamos a ir viendo. La representación teórica matemática de esta distribución de frecuencias va a ser aquí la variable o la clase, dependiendo si estamos hablando de variables discretas o continuas. La distribución de frecuencia simple, que es nada más contabilizar las veces que aparece este elemento. La acumulada, donde yo voy tomando, si estamos hablando de la menos D, tomo la primera. Para obtener esta segunda, voy a ir acumulando las frecuencias simples. Y la relativa es simplemente la participación porcentual de estos elementos dentro del total, ¿verdad? Eso está aquí expresado. Y bueno, como este ejercicio siempre es, eh, el curso, perdón, siempre tiene una gran aplicación práctica, vamos a ir directamente a un archivo Excel y vamos a calcular la primera distribución de frecuencias. Muy bien. Aquí lo que tenemos es el primer ejercicio. Vean que aquí tenemos una serie de datos, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de datos. eh, para trabajar, lo que hace es una lista de países. ¿Cuántos son los años de educación promedio que hay en cada uno de esos países? Muy bien, como nosotros aquí tenemos algunos valores que se repiten, lo que vamos a hacer es copiar estos datos. Los vamos a pegar aquí en cualquier lado. eh, Estos son los datos que nosotros vamos a contabilizar. Si hacemos el conteo de ellos, vamos a ver que son 30 datos. Aquí tenemos el conteo, son 30 datos. Pero como algunos se repiten, vamos a, eh, los podemos ordenar. Si ustedes quieren, los podemos ordenar para que vean que algunos de ellos aquí están repetidos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es en datos, vamos a ir a herramientas de datos y aquí hay un botón que aquí dice quitar duplicados. Vamos a quitar los duplicados de esos datos seleccionados y aquí nos quedan 11 valores. Como ya están ordenados y esta tabla está lista para recibirlos, los vamos a pegar acá, ¿verdad? Y ya esto los podemos eliminar.
Ahora lo vamos a calcular según lo que hemos dicho, las frecuencias simples menos d y más d que hacemos. Hay una función en Excel que se llama contar.si y esa función lo que dice es dentro de este rango, yo puedo marcar toda la columna para no dejar rangos fijos. Dentro de este rango, cuénteme los que tienen este valor, ¿verdad? Así de simple funciona este cálculo, esta función, y con un doble clic le hace todo el recorrido hasta el final. Aquí en total, nada más voy a venir a corroborar que me sumara todos los datos y ya vemos que tenemos estos 30 datos, ¿verdad? Y ahí ya tenemos en nuestra distribución de frecuencia cada uno de los datos o de los valores y cuántas veces se repite cada uno. Por ejemplo, este 7,2 se repite 6 veces, no hace falta que los ordene. Vean que yo tampoco me he ido hasta el final a revisar cada uno de los países, simplemente he aplicado la fórmula. Ahora la frecuencia menos D, lo que decíamos es que empezábamos con el primer valor y eh, vamos a sumarle al valor anterior la frecuencia simple siguiente. Y con este cálculo nos va a traer los resultados hasta el final, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Em, ¿Cómo está la frecuencia menos de? Lo que vamos a decir, hay un total de 12 personas que tienen una nota de 7,5 o menos, ¿verdad? Porque estamos haciendo la menos de, entonces es menos de el valor que estemos analizando en ese momento. Este otro valor, hay 21 personas que su nota fue de 9,8 o menos. Perdón, su nota no, los años de educación promedio en ese país, hay 12 países, estamos hablando de países, perdón, hay 21 países donde de los 30 países analizados, 21 de ellos tienen una nota, perdón, otra vez estoy hablando de nota, tienen un promedio de años de educación de 9,8 o menos. La acumulada más D tenemos, tenemos que comenzarla aquí en la última y tenemos que ponerle el valor de 30, ¿verdad? El valor de 30. Y a este valor de, perdón, tenemos que comenzar con la última. Comenzamos con esta última y vamos sumándole, le vamos sumando a este que hemos puesto acá, hacia arriba ahora el valor, ¿verdad? Entonces vemos que aquí al final cierra en 30 y aquí también cierra en 30. ¿Cómo se interpreta la más D? Bueno, entonces en este otro caso hay 21 personas donde, 21 países donde los años de educación promedio son de 7,5 o más. Ya tenemos que hablar de mayor. Hay 9 países donde sus años de educación son de 10,4 años en promedio o más. Y si vamos a ver cuáles son esos 9 países, bueno, son estos que están acá. Aquí están contabilizados en la frecuencia simple. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las relativas? Bueno, con las relativas ahora es simplemente tomar el valor respectivo y dividirlo entre el total.
ese total tiene que quedar fijo. Y ahí vamos a poder sacar, lo podemos hacer para todas y vamos a poder sacar los porcentajes, ¿verdad? Nada más es simplemente, aquí podemos hacer la comprobación de la suma para la frecuencia relativa simple, nada más, y tiene que dar también 100%. Muy bien, entonces vean que los conceptos que hemos estado viendo ya los hemos aplicado aquí y hemos obtenido la frecuencia simple, que es el conteo de aparición de cada uno de los valores. La acumulada menos D, voy sumando las frecuencias simples hacia abajo. Eh, la acumulada más D, voy sumando las frecuencias simples hacia arriba. Y después las participaciones porcentuales, todas dentro del total. ¿De acuerdo? Este es el caso donde yo tengo valores numéricos. Vamos a hacer otro aquí, donde yo tengo valores de texto. Por ejemplo, el código del sexo de la persona entre masculino y femenino. Muy bien. Entonces, igual aquí, yo le puedo decir contar, punto sí. Le decimos que en este rango me contabilice cuántos son iguales a este, ¿verdad? Ahí tenemos los valores y aquí nada más venimos a sumar. Ese es el dato. Ahora la menos D, subamos este. En este caso es bastante simple, pero lo que queremos que les quede claro es que también se puede hacer para valores de texto usando la función contar sí. La acumulada menos D, entonces tomamos este valor y hacia arriba sumamos datos. Y por último, vamos a tomar el valor y lo vamos a dividir entre el total que va a permanecer fijo. Ok, esto tiene que ver con datos de, perdón, con formas de cálculo. Em, Aquí vamos a poner suma. Aquí el más D y el menos D eh, no tienen tanta justificación en términos de estos conceptos, ¿verdad? Porque son categorías, no vamos a decir que menos de 26 eh, aquí esto deja de tener un poco de relevancia y es poco utilizado porque no podemos decir eh, que son menos que mujeres o más que hombres, ¿verdad? Lo que sí es cierto, esto también esto se puede eliminar o se puede ocultar por si quieren hacer otra eh, con alguna otra variable, lo pueden llegar a ocultar. Lo que queríamos que vieran es que en términos de Excel, el conteo igual se puede llegar a hacer, ¿verdad? Pero técnicamente nosotros no vamos a llegar a utilizar aquí, vamos a ocultar esto otra vez, perdón. Aquí vamos a ponerle absoluto, aquí relativo. Normalmente lo que uno hace cuando son de estas categorías que no puede interpretar adecuadamente el más D y el menos D, es simplemente trabajar con el valor absoluto y el relativo simple, ¿verdad? Entonces podemos decir, en este caso, que dentro de esta muestra hay 26 hombres y 22 mujeres,
o el 54,2% de ellos fueron hombres. ¿De acuerdo? Eh, Hay un asunto aquí también que se los dejamos claro, que son los tipos de redondeo. El redondeo se puede utilizar, se utiliza ya que existen instrumentos de medición que no permiten, que nos permiten eh, hacer redondeo dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Y este redondeo se utiliza ya que existen instrumentos de medición que no permiten más exactitud de lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí de este cálculo de porcentajes. Por lo tanto, si yo lo puedo interpretar sin decimales, con un decimal, que es muy utilizado, o también con dos decimales, que es como lo más estándar, ¿verdad? Ya eso es gusto de cada uno de ustedes. Eh, pero este redondeo a la unidad más próxima es el más utilizado. Determinamos si un número es menor o mayor a la mitad de la unidad de interés, no importa que sean kilos, años, etcétera. Eh, y si es menor que el número entero anterior, permanece igual, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, por ejemplo, vamos a verlo acá. Si nosotros redondeamos estos dos datos y lo hace a la unidad entera más próxima, si el valor decimal no supera el 50, se devuelve al valor anterior. Si lo supera, se devuelve al valor E, le suma a la unidad. Entonces, si yo redondeo estos dos datos, este se queda en 54 y este pasa a 46, ¿verdad? Ahí lo tenemos redondeado. Pero si en realidad vemos los datos, si en realidad vemos estos datos en valores, vemos que tienen varios decimales, ¿verdad? Tienen todos estos decimales, pero aquí podemos verlo redondeado. Entonces, este redondeo es el que de forma automática trae Excel, es el más utilizado, redondear hacia la unidad más próxima. También lo puedo redondar hacia arriba, eh, que este lo que hace es que mantiene el último dígito de interés y elimina los decimales. Hacia abajo, perdón, y hacia arriba le suma una unidad. Entonces, si yo redondeo estos dos decimales hacia abajo, aquí me quedaría 54% y aquí me quedaría 45%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto no suma 100. Esto no sumaría 100. Y si lo redondeo hacia arriba, este queda 55% y este va a quedar 46%. ¿Verdad? Le elimino los decimales y le sumo una unidad. Aquí tengo este problema, aquí le falta una unidad, aquí le sobra una unidad para llegar al 100. Si yo esto lo sumo, este no llega al 100 y este lo supera. Por esa razón, el más utilizado es el de la unidad más próxima, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Hay una función que tiene Excel que se llama redondear para que usted pueda trabajar esa tarea y estudiarla un poco más. Ahora vamos a ver lo que es la distribución de frecuencias de variables continuas. Para el caso de las variables continuas, como dado el peso de las personas, se trabaja distinto de como lo hemos hecho en estos dos ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué se trabaja distinto? Bueno, porque tenemos que incorporar rangos. Su construcción requiere tomar en cuenta algunos aspectos no considerados en las distribuciones de frecuencia de variables discretas y tiene que ver con el número de clases, amplitud y los límites. Y eso vamos a ver a qué hace referencia. El primer concepto, amplitud general, recorrido, rango.
es la diferencia entre el valor mayor y el valor mayor de la clase del intervalo. Em, ¿Cuáles son las reglas de construcción? Usted debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Dónde comienza la primer clase? ¿Qué intervalo o amplitud debo utilizar? ¿Cuántas clases debo crear? Y además debe seguir las siguientes reglas. Si tiene pocas observaciones, puede ordenar la magnitud por magnitud creciente y no utilizar distribuciones, por ejemplo, lo que nosotros hicimos acá, ¿verdad? Como son pocas observaciones, mejor las visualizamos todas y no creamos, a pesar de que esta es una variable continua, no las visualizamos por medio de rangos. Son pocas observaciones. Las clases tienen que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Esto lo que significa es que tienen que abarcar todo el rango de datos y no pueden compartir datos. Hay un número de clases, digamos, llamado ideal, que debería ser entre 6 y 15 clases, ¿verdad? Eh, Evite clases de diferentes amplitudes y abiertas, que eso quiere decir que de diferentes amplitudes y abiertas. Aquí hay un error en la redacción. Vamos a corregirlo para cuando lo subamos. Vamos a regalarme nada más un segundo para buscarlo de una vez. Vamos a buscarlo acá para corregirlo. Y esto era lo que nosotros le decíamos, que estos archivos están bastante depurados, pero igual no, eso no quiere decir que tengamos que seguirlos mejorando. Entonces lo vamos a crear aquí para compartírselo realmente como tiene que ser. Muy bien, ok. Recomendaciones, el número de clase a usar está ligado a la amplitud. Aquí explica un poco más, ustedes lo van a revisar. En algunas ocasiones, por el tipo de información o errores de obtención, se presentan concentraciones muy marcadas de valores. Se debe buscar los puntos de concentración que queden en el centro de la clase o punto medio. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Hay 246 trabajadores de una empresa de servicios, se le preguntó por su salario y se obtuvo los siguientes resultados. 5 empleados ganan 200, 7 215 y así como un número de empleados, ¿verdad? En el caso del salario, eh, es una variable continua porque dentro de un rango puede tomar cualquier valor y por eso se van a agrupar de la siguiente manera. Aquí está el caso resuelto, pero nosotros lo vamos a ir a ver en Excel, que está aquí en el ejercicio número 3, ¿verdad? Esos salarios que les mencionamos allá, los hemos colocado acá. Vea que los primeros 12 datos son los 5 primeros que ganan 200 y los 7 empleados que dijeron que gana 215. Entonces aquí hemos agrupado los valores menor que 400 hasta más de 650, de 560. Y cada uno de ellos se interpreta, perdón, va a ir de 40 en 40. Entonces aquí lo que vamos a colocar son el valor de 240. Y aquí eh, lo que se haría es tomar este valor y sumarle 40. A este segundo valor lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar este de acá. Entonces, una forma tradicional de poder hacer esto es trabajarlo de esta manera. Aquí empezamos con 240 porque aquí están los menores a 240
Y aquí terminamos con 560, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hago yo para colocar aquí la distribución de frecuencias? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a usar uno de los trucos de Excel. Estos entonces serían las clases, las agrupaciones de rangos, ¿verdad? Estas serían las agrupaciones de rangos. Si yo voy a utilizar aquí el límite superior, aquí utilizo el límite superior, este, lo que vamos a hacer es que vamos a poner estos valores que tenemos acá. Entonces vamos a poner el primero 240 y le vamos a ir a sumar a cada uno los 40 para que nos dé estos límites que tenemos nosotros por acá. Cuando llegamos al último, entonces le vamos a poner un valor bastante alto, digamos 2000, que sabemos que no va a llegar a este valor. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya conozco los datos, ustedes los pueden revisar y vean que el máximo es 1000, ¿verdad? Entonces ustedes aquí simplemente exageran el límite superior, porque va a ser más de este valor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle a Excel que nos contabilice y nos haga agrupaciones de estos rangos. Ahí- Este lo podemos utilizar como un auxiliar, no importa, entonces le vamos a decir contar sí. Un auxiliar, ahorita les explico qué es. Aquí vamos a usar esta parte para hacer cálculos, pero no va a formar parte de la tabla, sino que nos ayuda a construir estos datos como un auxiliar. Entonces lo que les vamos a decir es, vaya a este rango y aquí nosotros podemos combinar eh, texto. Vamos a decirle que en los casos donde, aquí tengo que cambiar el teclado para usar el menor igual, sea menor o igual, y tengo que unirlo con el valor de la celda, ¿verdad? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, vaya y me dice aquí cuántos valores son menores o igual. Aquí es, aquí en este caso va a ser estrictamente menor. Ajá. Pero a partir de este segundo caso, tiene que ser menor o igual. Que en este caso tiene que ser menor porque aquí estamos diciendo que son menores de 250. Y aquí estamos tomando en cuenta ya el 280 y por eso tenemos que agregarle el igual. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente y vean que aquí simplemente lo que yo estoy haciendo indirectamente es creando la frecuencia acumulada menor que, ¿verdad? Aquí estoy construyendo la menor que. Y como este yo lo voy a utilizar de auxiliar, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el primer valor que es el que ocupo, pero para la frecuencia absoluta simple voy a tomar el valor que me está calculando y le voy a restar el anterior. Ok. Entonces aquí tenemos estos datos, ahí le va restando al anterior. em, Aquí vamos a ponerle. Y aquí yo hago la sumatoria. Aquí hago la sumatoria y ya me da 246, ¿verdad? Me dan los 246.
Muy bien, a ustedes les queda de práctica hacer el resto. Ya hemos visto cómo se hace, ¿verdad? Si le quieren calcular este porcentaje, la menos d y la más d absoluta y relativa. ¿Para qué? Y aquí tienen los datos eh, que nos deberían estar dando. Muy bien. Entonces, de esta forma podemos llegar a construir esta opción de la frecuencia absoluta eh, en este caso. Pero, ¿qué pasa em, cuando yo realmente lo que también requiero, además de esto, qué problema vamos a tener cuando nosotros hacemos esto? Que no sabemos realmente este 280 si pertenece a este rango o si pertenece a este otro, a este rango, a esta clase. Y así con cualquier otro valor, ¿verdad? Si este pertenece a este, quedó muy oscuro, a este valor o a este otro. ¿A cuál de las dos clases pertenece? No lo sabemos. Para evitar eso, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con los límites reales, los límites indicados, los intervalos de clase y los puntos medios. Los límites de clase son valores que se definen una clase y la separan de la anterior y la posterior. Debe permitir que la clase sea exhaustiva, que permitir que todos los valores entren en alguna clase y mutuamente excluyentes, que cada observación solamente tenga una clase. ¿Verdad? Los límites indicados son los que aparecen en la distribución de frecuencia y los reales son los de la verdadera extensión de la clase. Puede no coincidir con los límites indicados y la forma de obtenerlo es agregando por el redondeo usual al límite superior media unidad y restando media unidad al límite inferior. Eso lo vamos a hacer en este otro ejercicio. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a ver en este límite indicado como el valor mínimo es 200, entonces voy a arrancar de ahí, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que le voy a sumar 80. Ahora le voy a sumar 80. Y para arrancar el segundo límite indicado, le voy a sumar una unidad a este 80 para que no sean exactamente iguales. Pero como son valores continuos, entonces ahora tengo que construir el real, ¿verdad? Entonces simplemente a este valor le estoy sumando 80 y de esta forma vamos a ir incrementando los valores y aquí voy a tener ya los valores, los límites reales que hice, bueno, lo que estábamos diciendo. Al límite inferior le resto 0,5, al límite superior le sumo 0,5 para obtener el real. ¿Cómo se obtiene el punto medio? Bueno, el punto medio es el límite real menos el límite real superior menos el límite real inferior. Y este va a ser el punto medio, que es la diferencia de esos límites. Y esos valores, ese punto medio está explicado por acá, el intervalo de clase lo está detallado por acá. Muy bien, ahí para que lo lean un poco con más calma. La amplitud de la clase, em, lo que indica es la amplitud, perdón, em,
el punto medio es el promedio. Aquí confundí la amplitud con el punto medio, disculpen. Es el promedio de las clases. ¿Cuál va a ser el promedio? Lo puedo hacer tanto, aquí lo puedo hacer tanto con el real como con el indicado. El resultado va a ser el mismo. Y recuerda que lo que estábamos diciendo, los valores que ocupamos que queden concentrados ahí. Y la amplitud de la clase, si es esta resta, si es esta resta, para que lo tengan consciente. Y esta amplitud de la clase, ¿cuál es el ideal? Bueno, es lo que hemos hecho nosotros acá, que todos los intervalos que nosotros utilicemos tengan la misma amplitud de la clase, ¿verdad? Después de eso, lo que vamos a hacer es crear esto mismo. Volvemos a crear esto mismo. No lo podemos volver a llevar para acá. No lo podemos volver a llevar para acá. Aquí nada más revisamos que lo está leyendo de aquí, de esta nueva hoja, y vemos que los resultados son los mismos. Pero aquí simplemente es para poderlo trabajar. Aquí lo que tenemos que hacer, perdón, es ahora leer eh, este límite real. Entonces aquí vamos a cambiar estos valores para el límite real. Vamos a cambiar los valores según el límite real que yo tengo. Y aquí nos va a dar los valores que estemos trabajando. Y nuevamente para calcular este valor lo tomamos y empezamos a desacumular restándole el anterior, ¿verdad? Y de esta forma usted se puede obtener estos valores. Perdón, aquí la resta es con este otro dato. La resta es con la frecuencia acumulada, perdón, es con este de acá para que nos dé los valores reales. Recuerden siempre que hagamos esto, siempre que hagamos esto, nosotros podemos comprobar que la suma nos tiene que dar los valores eh, que estamos contabilizando. Bueno, ¿qué ha pasado con esta forma? Eh, Aquí, desde luego, este es un ideal donde la amplitud de la clase es idéntica para todos los rangos. Pero eso ha hecho que en los primeros rangos se concentre la mayoría de los datos, ¿verdad? Incluso si nosotros calculamos aquí las frecuencias relativas, ¿verdad? Y le vamos a decir que nos diga cuánto representa este valor dentro del total, cuánto representa este valor dentro del total, vamos a ver que en estos tres primeros datos se concentra el 87% de la información. Es gusto ya de cada uno, es gusto de cada uno si quisieran dejarlo con una amplitud igual o a este último podemos llegar y agrupar este resto. No quedaría, eh, como decimos nosotros, eh, no quedaría tan simple
la interpretación o la explicación, porque aquí tendríamos que agrupar, por ejemplo, el valor de 1000, digamos, lo vamos a hacer así, y aquí terminaríamos de agrupar todos los valores, por decir algo. Desde luego, todo esto ya no cobra sentido y vea que esta clase quedaría muchísimo distinta de estas otras. Pero aquí lo traemos el ejemplo para que ustedes vean. Si mantienen las clases, les puede pasar una concentración de valores como en este caso al inicio. Y si no quieren mantenerlas y disminuir este número de clases a 5, en este último agrupar todos estos valores simplemente cambiando aquí el límite indicado a 1000. Desde luego aquí el intervalo de clase y el punto medio perderían la relevancia que van trayendo, pero esa sería una forma de cómo ustedes lo pueden obtener. Aquí está el caso completo. Ya hemos visto cómo calcular estas distribuciones de frecuencia más D y menos D, entonces les queda a ustedes de ejercicio que lo puedan hacer. Aquí también podemos corroborar que esta suma tiene que dar 100. La suma de los porcentajes nos tiene que dar 100. Ok. Entonces, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, tienen que construir estos intervalos, estos valores reales. Esta distribución no es que esté incorrecta, esta es una forma correcta de hacerla. Lo que pasa es que por los datos que estamos utilizando, nos está quedando esto concentrado en los valores iniciales. Simplemente, ¿verdad? Entonces ahí es como ustedes lo pueden ver. Bueno, y por último lo que vamos a hacer es la representación gráfica de estas distribuciones de frecuencias. Vamos a crear un histograma que son barras verticales que no tienen, sus barras están separadas. Aquí están opciones de la construcción, pero vamos a ver aquí en el ejercicio número 5 eh, cómo nosotros podemos construir estos datos. Nada más vamos a agarrar la frecuencia simple y en esta frecuencia simple vamos a tomar, vamos a poner los datos. Le vamos a dar clic derecho, seleccionar datos para editar el eje, los valores del eje. Vamos a utilizar las clases, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ahora, como un gráfico simple lo convertimos en un histograma. Eh, bueno, vamos a buscar aquí las opciones. Vamos a ver aquí las opciones del gráfico para poderlo ejemplificar. Y aquí, al seleccionar las barras, se nos habilita este icono de opciones de la serie. Y aquí en el ancho del rango, simplemente le vamos a poner 0. Vamos a dar Enter. Y así lo convertimos en un histograma. Le vamos a decir que nos ponga las etiquetas de los datos. Y aquí tenemos los valores ya representados. Como tenemos esos valores representados, este eje no hace falta y las barras de división tampoco. Aquí en el título le ponemos histograma. Ok, ahí le ponemos histograma. Aquí vamos a tener, si queremos hacer, perdón, hemos creado, si queremos hacer un polígono de frecuencia simple, ¿qué hacemos? Entonces lo que vamos a hacer es graficar en una línea, vamos a graficar en una línea ese polígono de frecuencias. Igualmente le damos seleccionar datos, clic derecho aquí en editar
Le vamos a seleccionar las clases. Y ahí tenemos el polígono de frecuencias, ¿verdad? Y ese es el polígono de frecuencia simple que marca para cada clase eh, el punto medio. Y si vemos ese polígono de frecuencias, si vemos este polígono de frecuencias, va a tener la misma forma que el histograma, ¿verdad? Ahora que lo único que nos hace falta es calcular, eh, vamos a calcular la frecuencia acumulada menos D. Y la frecuencia acumulada menos D nos va a permitir obtener el polígono de frecuencias. Vamos a obtener el polígono de frecuencias acumulado. Igual nada más aquí le seleccionamos los datos y aquí le cambiamos a los valores de la clase. ¿Verdad? Y aquí, nada más para que lo tengan de referencia, aquí el polígono de frecuencias acumulado también se llama ojivas. Y como les hemos dicho, nosotros aquí les hemos puesto las indicaciones. Aquí hemos construido el gráfico, el primer gráfico, el polígono de frecuencia simple y el polígono de frecuencias acumuladas. Muy bien, ya hemos visto cómo hacerlo. Antes de continuar, pueden repasar lo más relevante que hemos visto en este tema. Eh, el manejo de los conceptos para hacer mejor los cuadros y los gráficos a la hora de presentar los informes. No descuide ninguno de esos conceptos porque todos les van a ser relevantes. Tiene que identificar correctamente cuando se usa la distribución de frecuencias simples, perdón, para variables discretas o variables continuas y llevar a cabo el manejo adecuado de los conceptos para poderlas crear. Y desde luego, cualquiera de estas cosas ustedes lo pueden repasar, pueden profundizar en libros de estadística, pero aquí recuerden, nos concentramos en la parte práctica. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que estamos para servirles, nuestros chat, foro o correos electrónicos, y les estaremos atendiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.